Muy buenas tardes, hermanos. He elegido esta tarde pasar algún tiempo en el libro de Romanos de vuelta. A muchos de ustedes ya saben que estamos dando el libro de Romanos en el instituto, y así que esto será otro fragmento de la clase y vamos a estar en capítulo 6 esta tarde, específicamente versículos 15 hasta 23. Y aquí el apóstol Pablo realmente está continuando argumentando por qué el evangelio no guía a una persona a persistir en su pecado. Porque algunos en ese entonces, como algunos lo hacen hoy en día, piensan que si Dios nos perdona y si Dios se llena de gracia y nos la da gratuitamente, entonces somos libres de pecar. Y el opuesto es la verdad. Pero en capítulo 6 también, buena porción de capítulo 7, el apóstol Pablo nos instruye cómo es erróneo pensar que los cristianos son más libres de pecar porque Dios es un Dios de gracia. De hecho, la gracia de Dios nos motiva a reconocer que somos esclavos de Dios para practicar la justicia. Y vamos a ocuparnos un ratito esta tarde en estas verdades aquí en capítulo 6, así que vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que nos demos cuenta, creo que ya nos hemos dado cuenta, pero aún más que por medio de este estudio podamos realmente darte las gracias por habernos salvado y de reconocer que uno no es libre cuando peca, uno es realmente libre cuando practica la justicia. Pedimos, Padre, que entendamos esto, que lo pongamos en práctica y que nos gocemos en Dios y no en este mundo. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos aquí en Romanos capítulo 6 y quiero leer una introducción como aparece en los apuntes del instituto. Aunque la gracia, bien entendida y aprovechada, no termina en la libertad de pecar, de hecho obra para eliminar aún el deseo de pecar, aunque el deseo siempre puede estar con nosotros. Una vez más, Pablo anticipa la reacción. ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde en 6:15, en ninguna manera. La debilidad humana, el no entender ni sentir las verdades espirituales, tiende a usar las verdades más elevadas y espirituales como excusa de pecar, como vemos en versículo 19. Las siguientes verdades nos fortalecen en nuestra debilidad humana. Y hermanos, en mi experiencia, a veces Dios utiliza un mensaje evangelístico para animarme a mí, aunque ya he creído en Jesús como mi Salvador. Y a veces lo que Dios usa para convencer a alguien de su pecado, para que reciba al Señor, también puede fortalecernos a nosotros como creyentes. Y al estudiar capítulo 6, creo que tiene ese tono de ser evangelístico. Por ejemplo, nosotros utilizamos versículo 23 muchas veces cuando damos testimonio, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo comparto el Evangelio muchas veces uso ese versículo. Pero también las verdades que Dios las usa para convencer a alguien que no conozca al Señor, también las ha usado en mi vida para animarme. Y yo pido que Dios puede usarlo así en sus vidas. Y capaz si alguien mira este mensaje, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que no haya creído en Jesús, que Dios puede usar este mensaje bíblico para cumplir con ese deseo que tiene Dios para ti. Entonces, hermano, lo que vamos a ver primeramente en versículos 15 a 16 es que la condición humana es una de esclavitud. Todos somos esclavos. Vamos a servir o a la carne y al mundo, a los deseos pecaminosos. Naturalmente lo hacemos. O vamos a servir a Dios. En versículos 15 a 16 dicen que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice que, mira, vamos a ser esclavos o de las dos maneras. Y hay dos grandes errores que se cometen. En primer lugar, el hombre sin Dios piensa que es libre. Dice muchas veces que es libre pensador. No se limita en ninguna manera. Es libre de hacer lo que a él le guste. Es libre de experimentar la vida como a él le guste. Pero algo que queda fuera del control de alguien así, aunque sea libre en ese sentido, es que él no puede determinar las consecuencias por sus acciones. Porque Dios creó el mundo, Dios creó el universo, Dios diseñó los efectos de lo que es el pecado humano. Y el libre pensador no puede controlar ese aspecto de su vida. No puede, como justo verdad hemos estado en el mes de la familia, si él hace según lo que le guste, no puede así ministrar a su familia y mantenerse en buen estado con su familia. En su trabajo, en sus relaciones personales. No. Es un error que se comete. Y hay otro error que a veces los cristianos lo cometen. Y es el pensar que los mundanos, la gente que no respeta Dios y la Biblia, que son más libres que el cristiano. Pero algo que si nosotros nos encontramos pensando así en algún momento, nos olvidamos de que habrá recompensa. El pecado siempre lleva una recompensa. Habrá una paga del pecado, como vamos a ver en más detalle en un momentito. Y entonces hay dos errores que se cometen con frecuencia. Un esclavo, todos somos esclavos, ¿verdad? Un esclavo es alguien conforme o contra su propia voluntad, obedece a algún patrón. La Biblia es muy clara. Dice, por ejemplo, en 3:23 de este libro, 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro versículo que muchas veces usamos, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien más. Todos somos o éramos por lo menos esclavos del pecado. Y 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El día de nuestra liberación viene cuando podemos decir, era esclavo del pecado. ¿Es verdad que los cristianos todavía pueden ser tentados? Sí. ¿Es verdad que a veces los cristianos caen? Sí. Debemos orar y pedir que no caigamos, que nos mantengamos en humildad, andando con Dios, respetando su ley y su palabra. Pero hermanos, podemos decir y con mucho gozo decir que sí era esclavo del pecado, pero ya soy esclavo de alguien más. Soy esclavo de Dios para hacer su voluntad, y Él me ha hecho justo. La condición humana entonces es una de esclavitud, es una realidad que no la podemos escaparnos de ella. Y la segunda verdad vemos en versículo 17. Dice Romanos 6 de nuevo, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces vemos ahí que nosotros determinamos lo que haremos con la verdad. Dice, habéis obedecido de corazón. De corazón. Supongo hay diferentes tipos de obediencia, ¿no? Obediencia a una profesión o decir, claro que esto lo hago, pero no de corazón. Porque Dios cambia nuestros corazones cuando cambia nuestro estado de ser esclavo al pecado versus esclavo de Dios. Habéis obedecido de corazón. La libertad sincera es más que una profesión, aunque sí es una profesión.
Nuestro ser entero se arraiga en la verdad y somos libres del pecado de veras. Es un cambio completo de nuestro estado ante Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de someternos a la verdad de Dios. Dice, fuisteis entregados. Parece que es terminología que pertenece a la esclavitud. Cuando un esclavo es entregado a alguien, ¿verdad? Para hacer la voluntad, para servir a ese alguien. Dios es como un buen patrón entonces, quien nos vio en el piso de subasta y hizo una buena oferta. Dios nos ofrece la verdad. En el Evangelio podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Al conocer a Dios, conocemos a Él quien es la verdad. No hay mentira en Dios. No, nunca miente. Nunca ha querido mentir. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, estamos entregándonos a Él quien siempre dice, siempre se comporta según la verdad. Y esto es lo que nos ofrece. Nos ofrece la verdad. Tiene sentido entonces que nosotros entreguemos nuestras vidas a Dios. La verdad, dice en versículo 17, es aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La verdad es aquella forma de doctrina apostólica. El apóstol Pablo está hablando sobre cuando ellos escucharon la predicación del Evangelio, probablemente de algún apóstol. Y si no fuera de algún apóstol, bueno, los apóstoles eran los primeros de predicar el Evangelio y así se difundió en el primer siglo. Está hablando sobre la doctrina apostólica, la doctrina bíblica. Y por eso, ¿por qué me enfoco en esto? Bueno, porque a veces la gente trata de la novedad como si fuera la verdad. Puede ser, ¿verdad?, que presentar algo en manera novedosa es útil y es bueno. Y la novedad no es pecado, pero novedades doctrinales pueden ser muy problemáticas. Nunca queremos llegar a la posición de pensar que ya hemos entendido todo, toda verdad, lo que la Biblia enseña ya lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Siempre hay más cosas que aprender. Capaz aún más cosas que descubrir. Pero en cuanto a las cosas más básicas, más fundamentales, más sencillas, porque la Biblia es bastante sencilla en su mensaje, debemos tener mucho cuidado con novedades doctrinales. Esto es lo que hacen las sectas. Muchas veces empieza así. Bueno, la Biblia no fue traducida bien o la historia, la iglesia a lo largo de la historia se hizo apóstata y la verdad fue perdida y alguien más, que se trata como una figura mesiánica muchas veces, alguien más descubrió la verdad de Dios que no se encuentra en la Biblia y dan sus razones. Pero difícilmente, hermanos, dicen que algún aspecto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento fuera perdido. La historia nos enseña otra cosa, que todo lo que tenemos en la Biblia fue preservado en manera cuidadosa por personas fieles, no perfectas, pero fieles y idóneas, y no hay buena razón científica, histórica, teológica, por dudar lo que tenemos escrito en la Biblia. Pero las sectas dicen que, bueno, José Smith o los testigos de Jehová, por ejemplo, también tienen sus figuras mesiánicas y tratan de la novedad como si fuera la verdad. Y esto es muy peligroso. Si vamos al libro de Primera de Juan, yo voy a ir allá. Primera de Juan trata de este tema un poco. Pero aunque me lleva un momento para hacerlo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Dice que yo no los entrego nada nuevo, es el viejo, pero como siempre es relevante y es la verdad, no queremos algo cambiable, variable. Eso nos debe consolar y animar. Y 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces está diciendo que no debemos tratar de la novedad como si fuera la verdad. En sí no es malo, pero hay que tener cuidado con eso, porque la verdad es aquella forma de doctrina apostólica. Entonces vemos que la condición humana es una de esclavitud. Vamos a tener que servir a alguien. Gracias a Dios que Dios nos vio en la suba de, en el piso de subasta y nos ofrece la verdad. Nosotros determinamos lo que haremos con la verdad. Y la verdad es que tenemos dos opciones nomás, la justicia o la iniquidad. Versículos 18 a 20 dicen, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y bueno, 20 sigue diciendo, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos servir la justicia o podemos servir a la iniquidad. No hay otra opción. No hay, bueno, un poco de los dos. No, vamos a servir o la justicia o la iniquidad. El libro de Romanos, porque nos enfocamos aquí, ¿verdad? Es muy claro que nuestra condición base como seres humanos es el pecado. Por ejemplo, en 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es una condenación de toda la raza, porque no hay ni uno justo que puede decir, bueno, Dios me aceptará por las buenas obras que has hecho porque soy bueno. No podemos decir eso. Y si pensamos así es porque no hemos estimado correctamente la gloria y la santidad de Dios, quien en su gracia quiere llevarnos hasta compartir en esa gloria. Pero tenemos que reconocer la realidad de la situación, que somos pecaminosos. Pero el punto de todo esto es que podemos ser libertados de ser esclavos al pecado. La vida es más que la experiencia privada y neutra del individuo. O pertenecemos a la iniquidad o pertenecemos a la justicia. No hay un terreno intermedio, podemos decir. Dice en estos versículos, presentad vuestros miembros. Y no se puede escapar la realidad de la esclavitud. Por virtud de ser seres humanos, y yo sigo enfatizando esto, que vamos a tener que servir a alguien. Si nosotros como creyentes pensamos en algún momento que podemos servir lo que la Biblia dice que es la iniquidad, pero no habrá mucha pena. Hermano, nos equivocamos. Nuestros miembros pertenecen a alguien. Y presentad vuestros miembros. ¿A quién vamos a servir? El esclavo del pecado es libre acerca de la justicia. No le importa lo que es la justicia. No le importa lo que dice la Biblia. No le importa cómo se consigue la vida eterna. Solo se enfoca en la experiencia privada y así sigue en la condición base.
Y para terminar, vemos en versículos 21 a 23 que nuestra elección determina nuestra paga. Dios nos ha ofrecido la verdad, nosotros queremos andar en esa verdad. Pero a los que eligen la iniquidad, ser libre pensador, hacer las cosas que les guste, bueno, habrá paga. Y esto también, hermanos, es algo que nos da el temor de Dios, nos motiva a vivir en santidad sabiendo no solamente las buenas cosas, y es verdad que Dios nos da buenas cosas cuando nosotros sembramos según la justicia. Hay muchas cosas que disfrutar en esta vida más abundante siendo cristiano. Pero también darnos cuenta de la paga nos puede motivar a entregar nuestras vidas a Dios diariamente. Y a la persona no salvo también darse cuenta que habrá paga. Versículos 21 a 23 dicen, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos preguntas nos revelan cuán horrible es nuestra condición base. ¿Qué fruto teníamos en hacer cosas vergonzosas? ¿Qué es el fin de esas cosas? Las preguntas anticipan lo que está escrito en 7 versículos 5, un poco después. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, en otras palabras, el creer ser justificado en su manera o decir que soy buena persona porque yo observo la ley, no es suficiente. De hecho, puede terminar en una gran depresión porque la justicia por medio de las buenas obras, si somos honestos, no es posible. Y ese es el punto ahí. Que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En otras palabras, cuando nosotros no hemos creído en el Evangelio, cuando nosotros no nos operamos según el poder del Evangelio y fe en Dios y en las Escrituras, observándolas todos los días, obedeciéndolas todos los días, con la ayuda y el consuelo que nos da el Espíritu Santo, entonces lo que obra en nosotros es la muerte. Cuando nosotros hacemos lo que nos guste, si nosotros nos operamos en la carne, en nuestra condición base, en vez de por fe en el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros, lo que podemos hacer es operar y obrar la muerte en nosotros mismos y en los demás. Y es verdad, nuestro pecado, hacer las cosas que nos guste, ¿estamos pensando en el bien de los demás? No. Estamos pensando en nosotros mismos. Y los demás que nos rodean, cuando pensamos así, ellos pueden ir al infierno siempre que yo obtenga lo que a mí me gusta. Así es la carne, hermanos. Es una panorama bastante mala. ¿Qué fruto tenemos en hacer cosas vergonzosas? ¿Qué es el fin de ellas? Bueno, el fin de la muerte. Y podemos hacernos las mismas preguntas en cuanto a habernos entregado a la verdad. ¿Qué fruto tenemos? Bueno, gracias a Dios el fruto es la santificación. El fruto es la limpieza. El fruto es la utilidad en las manos de nuestro Señor para hacer el bien, según lo que Él dice es bien, la justicia, y es bueno también para los que nos rodean, y es bueno para nuestras propias almas. ¿Qué fruto tenemos? ¿Qué es el fin? El fin es la vida eterna. Cuando nosotros leemos capítulo 2, versículos 6 a 7, dicen, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo en este sentido. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿No es verdad, hermanos, que los que hemos
por la gracia de Dios, recibido la promesa de la vida eterna y ya servimos la justicia, nos hemos entregado a Dios para practicar la justicia. Nosotros tenemos que ser perseverantes, perseverando en bien hacer. No queremos flaquearnos. No queremos en el momento de experimentar alguna tribulación, alguna dificultad, dejar a Dios. Me dio mucha tristeza tener que hace un año y medio hablar con una hermana que, era hermana de la iglesia. Muchos de ustedes la conocen. No voy a nombrarla, pero ella iba a la iglesia, se animó en las cosas del Señor, pareció, y ella se enfermó grave. Dentro de poco tiempo murió y me dio una gran tristeza escucharla hablarme, decirme, Dios me ha abandonado. Y así que no me hizo ningún bien, porque aquí me encuentro sin salud, bien debilitada, y Dios me desamparó y no me hizo nada bien. Me dio mucha tristeza, porque si nosotros hemos creído y le exhortábamos, ¿verdad? Y le animábamos, y espero que hubo algún cambio, y prontamente murió la señora. Pero hay que perseverar en el bien hacer. No es un arreglito para la vida, como ponerle, ¿verdad?, un poco de cinta para que la máquina ya... No, el cambio que Dios nos hace es profundo, lleva tiempo. Y nosotros tenemos que disponernos a perseverar en nuestra profesión. ¿Qué es el fin? El fin es la vida eterna. Y nosotros tenemos que perseverar en lo que sabemos que es justicia. Y perseverar en nuestra fe también. Y eso termina, hermanos, en la vida eterna. No estoy diciendo que hay que ganar su salvación por perseverar. Pero digo, un fruto de la salvación, claro, es la perseverancia. Y entonces termina esta sección con un versículo bien conocido, 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros merecemos la muerte. Somos pecadores por herencia y también por elección. Mas hay una dádiva. Una dádiva. A veces se traduce don, esta palabra, en el Nuevo Testamento. Se menciona en capítulo 5, versículo 15. Dios se ha puesto, de pie en el piso de subasta para que nosotros nos entreguemos a la verdad. Y hermanos, todos somos esclavos y la pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo entonces? Si somos cristianos, vamos a honrar esa profesión que hicimos y vamos a honrar a Dios, servirle a Él y saber que ya no somos esclavos del pecado. Éramos, pero ya tenemos una esperanza diferente en la vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche.